En una era donde la parca acechaba cada umbral, cuando linajes enteros eran diezmados por dolencias que hoy son meras notas a pie de página en la historia médica, emergió una niña que desafió toda comprensión. Su historia, grabada en los anales de un manicomio olvidado, sigue siendo un enigma, un testimonio escalofriante de los frágiles límites de la comprensión humana. Esta es la inquietante narrativa detrás de una de las fotografías psiquiátricas más perturbadoras jamás desenterradas, un daguerrotipo descolorido del sombrío otoño de 1870, y el misterio perdurable de la niña cuya mirada aún persigue a las almas valientes que se atreven a mirar, arrastrándolas a un vórtice de preguntas sin respuesta y miedo primario. Un grito silencioso del pasado, un susurro del vacío, un eco escalofriante a través de las décadas, una melodía inquietante de desesperación, una sinfonía de dolores olvidados, un lamento por un alma perdida. Contemplen esta imagen. A primera vista, podrían ver a una niña, quizás de 9 años, con rasgos delicados, su cabello una cascada de suave castaño, una imagen de reposo inocente, un momento fugaz de la infancia capturado para siempre. Pero miren más de cerca, adéntrense en la profundidad de sus ojos, esos inquietantes pozos de conocimiento ancestral, observen la rigidez antinatural de su postura, la inquietante quietud que desmiente su tierna edad, una quietud que habla de algo mucho más antiguo que la juventud, algo profundamente erróneo, algo completamente antinatural, una burla grotesca de la vida. Un cuadro escalofriante de desarrollo detenido, un retrato de pavor cósmico. Esta es Eleanor Vance, un nombre susurrado en los sombríos pasillos del manicomio Blackwood, un nombre que desafió toda noción prevaleciente de la mente humana, toda certeza científica, toda reconfortante ilusión de orden. Su caso, incluso un siglo y medio después, sigue siendo una herida abierta en el tejido de la historia médica, un misterio supurante que se niega a sanar, una mancha oscura en el tapiz de la comprensión humana, un escalofriante recordatorio de fuerzas más allá de nuestro alcance, fuerzas que acechan justo debajo de la superficie de la realidad, esperando para irrumpir, para consumir, para destruir, para reclamar a su próxima víctima. Esta fotografía, capturada dentro de los opresivos muros de esa institución, inmortalizó uno de los enigmas médicos más profundos y aterradores del siglo XIX. Lo que le sucedió a Eleanor Vance no puede conciliarse con la ciencia moderna, desafía los principios de la psicología y quizás nunca podrá ser comprendido verdaderamente. Pero la historia que están a punto de escuchar trasciende lo ordinario, empujando los límites mismos de lo que percibimos como realidad, obligándonos a cuestionar el tejido mismo de nuestra existencia y la naturaleza de la oscuridad que acecha justo más allá de nuestra vista, esperando para reclamar a su próxima víctima, para atrapar a su próxima alma inocente, para arrastrarla al abismo eterno, para corromperla más allá de la redención, para convertirla en un reflejo de su propia malevolencia, para hacerla un recipiente de su propio mal. Para comprender verdaderamente la difícil situación de Eleanor, debemos viajar de regreso a 1870. El continente aún se tambaleaba por los ecos de un brutal conflicto civil que había concluido solo 5 años antes, dejando un paisaje marcado por la pérdida y una población lidiando con profundos cambios sociales, una nación luchando por encontrar su equilibrio en medio de las ruinas de la guerra y las cenizas de viejas creencias. Una sociedad madura para nuevas ansiedades, nuevos miedos, nuevas supersticiones, un terreno fértil para las semillas del pavor, un mundo al borde del cambio, una nación perseguida por su pasado. Oakhaven, una bulliciosa ciudad portuaria, se hinchó con olas de inmigrantes, almas desesperadas que huían del hambre y la miseria en sus tierras natales, buscando un nuevo comienzo en un mundo nuevo, una promesa de esperanza que a menudo se convertía en polvo, en desesperación, en la fría y dura realidad de una vida no mejor que la que dejaron atrás, un cruel engaño, una amarga ironía, un sueño convertido en pesadilla. Sus esperanzas, sin embargo, a menudo chocaban con las duras realidades de la pobreza urbana y la fría indiferencia de una sociedad mal equipada para absorber tal afluencia, lo que llevó a barrios marginales abarrotados,
enfermedades rampantes y una sensación generalizada de desesperación, un caldo de cultivo para miserias incalculables, para el crimen, para la desesperación, para la erosión del espíritu humano, para la decadencia de la esperanza misma, para el triunfo de la oscuridad. La atención psiquiátrica, en esos días incipientes, era un esfuerzo crudo y a menudo cruel. Los manicomios no eran lugares de curación, sino más bien fortalezas sombrías, diseñadas para secuestrar a aquellos considerados locos de la sociedad educada que los temía, su sufrimiento oculto a la vista del público, su humanidad despojada, su existencia misma negada, sus gritos resonando sin ser escuchados dentro de muros de piedra, sus súplicas ignoradas, sus identidades borradas, sus almas olvidadas. No había una comprensión genuina de la enfermedad mental, ni una comprensión matizada de los trastornos psicológicos, ni una visión del desarrollo infantil. Cualquier cosa que se desviara de la rígida norma social era simplemente encarcelada y olvidada, condenada a una vida de sufrimiento silencioso detrás de altos muros, sus gritos sin ser escuchados, su existencia borrada, sus mentes desmoronándose lentamente en la oscuridad, sus almas perdidas en el vacío, sus identidades consumidas, su humanidad extinguida, sus espíritus rotos. El manicomio Blackwood, donde Eleanor pasaría sus últimos y atormentados años, personificaba estas siniestras instituciones. Erigido en terrenos que alguna vez fueron el hogar de los infames juicios de brujas de Abengood, no solo llevaba la mancha de la medicina primitiva, sino también los ecos oscuros y espectrales del pasado sombrío de una nación, una historia empapada de miedo y superstición, donde la línea entre la locura y la malevolencia se difuminaba, y los susurros de males antiguos aún persistían, aferrándose a las mismas piedras, impregnando el aire mismo, un recordatorio constante de atrocidades olvidadas. Un monumento a la crueldad humana, un testimonio de la oscuridad que acecha en el corazón humano. Sus laberínticos pasillos fueron testigos de tratamientos que hoy serían calificados de tortura, inmersión prolongada en baños helados, brutales restricciones físicas, privación sensorial y experimentos médicos éticamente dudosos que a menudo hacían más daño que bien, dejando a los pacientes rotos en cuerpo y espíritu, sus mentes destrozadas sin posibilidad de reparación, sus gritos resonando sin ser escuchados en los desolados pasillos, una sinfonía de sufrimiento, un coro de agonía, un lamento por almas perdidas, una cacofonía de desesperación. Fue dentro de este ambiente sofocante y científicamente empobrecido donde Eleanor Vance se convertiría en uno de los casos más meticulosamente documentados, pero completamente desconcertantes, de la psiquiatría del siglo XIX. Y es crucial comprender que los médicos de esa época, por muy bien intencionados que fueran, simplemente carecían del marco conceptual o las herramientas tecnológicas para comprender el horror que se desarrollaba ante sus propios ojos, un horror que desafiaría todas sus creencias y los llevaría al borde de su propia cordura, obligándolos a enfrentar lo desconocido aterrador, lo inexplicable, lo verdaderamente demoníaco, el mal absoluto, la verdad impía, un terror cósmico manifestado, una pesadilla viviente. Eleanor Vance llegó al mundo en un ventoso día de primavera, el 10 de marzo de 1861, en el bullicioso corazón de Oakhaven. Era hija de Thomas y Maeve Vance, dos inmigrantes irlandeses dissidentes que habían cruzado el traicionero Atlántico en busca de un futuro más brillante, una vida libre de la aplastante pobreza y la agitación política de su tierra natal, un nuevo comienzo en una tierra de promesas, un nuevo comienzo contra todo pronóstico, un faro de esperanza en un mundo nuevo, un testimonio de la resiliencia humana, un sueño de salvación, una huida desesperada de la desesperación. Thomas trabajaba como estibador, sus manos callosas y en carne viva de cargar y descargar embarcaciones cargadas de mercancías de costas lejanas. Su espalda dolorida desde el amanecer hasta el anochecer, su espíritu impulsado por la esperanza de una vida mejor para su familia, un sueño al que se aferraba con feroz determinación, una oración silenciosa por la prosperidad, una súplica desesperada por la supervivencia, una lucha constante contra la corriente, una batalla contra la desesperación, una guerra contra la pobreza.
Maeve encontró empleo como sirvienta doméstica en las opulentas mansiones de Beacon Crest, limpiando y cocinando para la élite de la ciudad, su espíritu inquebrantable a pesar del interminable trabajo pesado, sus sueños centrados en su hija, una oración silenciosa en sus labios, una esperanza de un futuro mejor, una vida libre de carencias, una fuerza tranquila, el amor perdurable de una madre, un testimonio de su devoción inquebrantable. La familia Vance se ganaba una existencia precaria en una pequeña vivienda de 2 habitaciones en el North End, un barrio vibrante, predominantemente irlandés, donde la vida era dura, pero los lazos comunitarios se forjaban en el crisol de las dificultades compartidas y la inquebrantable fe católica, un santuario en medio de la expansión urbana, una pequeña isla de consuelo en un mar de lucha, un refugio de la tormenta, un lugar al que llamar hogar, un refugio de la crueldad del mundo, un bastión contra la oscuridad invasora. Eleanor creció en medio de las cadencias melódicas de la lengua gaélica nativa de sus padres, el reconfortante aroma del pan recién horneado de las panaderías locales y el antiguo folclore que su abuela hilaba sobre el viejo país. Cuentos de hadas y vancees que llenaban su joven imaginación de asombro y un toque de miedo, pintando imágenes vívidas en su mente, dando forma a su mundo inocente, preparándola para un destino que no podía comprender, un destino del que no podía escapar, un futuro envuelto en sombras, un camino que conducía a un horror inefable. Según todos los relatos conservados en libros de contabilidad familiares descoloridos y registros parroquiales polvorientos, Eleanor fue una niña completamente común durante sus primeros 7 años. Era juguetona, curiosa y brillante para su edad, pero completamente dentro de los parámetros esperados para una niña de sus humildes orígenes, una niña típica de su tiempo, llena de alegría inocente, un faro de luz en la vida de sus padres, una fuente de deleite interminable, un regalo precioso, una joya preciosa, una niña perfecta. Atesoraba sus muñecas de trapo hechas a mano, ayudaba a su madre con tareas sencillas y asistía a misa dominical en la capilla de St. Jude, donde aprendió oraciones rudimentarias en latín y las historias de los santos, absorbiendo las lecciones de su fe con devoción infantil, una imagen de piedad, un modelo de inocencia, un alma intocada por la oscuridad, un espíritu puro y brillante. Sus maestros en la escuela parroquial la describieron como una estudiante diligente, aunque no excepcionalmente dotada. Dominó la lectura y la escritura a un ritmo normal, mostró un gran interés en las parábolas bíblicas e interactuó bien con sus compañeros, una presencia tranquila pero amigable, nunca causando problemas, nunca atrayendo una atención indebida, una niña modelo en todos los aspectos, una alegría de contemplar, una bendición del cielo, un testimonio de una infancia feliz. No había absolutamente nada en su comportamiento, desarrollo o personalidad naciente que insinuara la profunda y aterradora transformación que se avecinaba, una transformación que destrozaría su mundo y lo sumiría en un abismo de terror, una oscuridad de la que quizás no habría retorno, una pesadilla hecha realidad, un infierno viviente, un descenso a la locura, un viaje al corazón de un mal inefable, una confrontación con el horror máximo. Maeve Vance, en entrevistas posteriores y llorosas con los médicos del manicomio, su voz temblorosa con un dolor que el tiempo no podía disminuir, sus ojos atormentados por recuerdos inefables, sus manos fuertemente entrelazadas en su regazo, un rosario apretado entre sus dedos, una oración silenciosa en sus labios, una súplica desesperada a un Dios silencioso, el corazón roto de una madre, un alma en tormento. Siempre insistiría en que Eleanor era su dulce flor. Una niña amorosa que se deleitaba en ayudar en la cocina y se preocupaba cada vez que su padre regresaba tarde de los muelles, temiendo por su seguridad en el peligroso puerto, una preocupación constante en su corazón, una sombra sobre sus días, una carga que llevaba con fuerza silenciosa, el amor inagotable de una madre, una devoción sin medida, un amor que trascendía toda comprensión. Thomas describió a su hija como la lámpara de nuestro hogar, una niña que traía calidez y normalidad a una vida por lo demás definida por la pobreza aplastante y la lucha implacable de la expansión urbana, un rayo de sol en su sombría existencia, una razón para seguir luchando, un símbolo de esperanza, un regalo precioso, una luz frágil,
un faro en la tormenta, una razón para vivir. Luego, en el fresco otoño de 1868, todo cambió. Tan abruptamente, tan dramáticamente, que incluso hoy, académicos e investigadores debaten sin cesar la verdadera naturaleza de lo que le sucedió a Eleanor Vance en ese fatídico mes, un misterio que sigue desconcertando, un rompecabezas con piezas faltantes, una broma cósmica, un cruel giro del destino, un enigma horripilante, una escalofriante premonición de fatalidad, un presagio de un mal inefable. En la mañana del 12 de septiembre de 1868, un martes que Maeve Vance marcaría para siempre como el día en que perdió a su hija, Eleanor despertó diferente. No físicamente, su apariencia permaneció inalterada, el mismo rostro redondo y pecoso, los mismos rizos castaños rebeldes, la misma estatura diminuta de una niña de 7 años. Pero algo fundamental había cambiado durante la noche, algo que iba mucho más allá de la mera carne y hueso, tocando la esencia misma de su ser, retorciéndola en algo irreconocible, algo alienígena y aterrador, algo completamente inhumano, una parodia monstruosa de su antiguo yo, un recipiente para un mal desconocido, una marioneta de los condenados, un presagio de pavor cósmico, una pesadilla viviente. Las señales iniciales fueron sutiles, casi imperceptibles, fácilmente descartadas por padres cansados acostumbrados a los caprichos de la infancia, al ocasional cambio de humor o rabieta infantil, a la fugaz extrañeza de la juventud, a los innumerables pequeños misterios del crecimiento, a las inocentes excentricidades de una mente en desarrollo, a las fugaces sombras de la imaginación, a las fluctuaciones normales del temperamento de un niño. Eleanor despertó más tarde de lo habitual, una anomalía para una niña que siempre había sido madrugadora, saludando el amanecer con energía juvenil y una disposición alegre, ansiosa porque comenzara el día, llena de vida, llena de promesas, llena de luz, una chispa vibrante, un espíritu alegre. Cuando finalmente bajó a desayunar, sus movimientos estaban alterados, más deliberados, más medidos, como si cada paso fuera meticulosamente calculado, cada gesto imbuido de un propósito inquietante, una precisión escalofriante que hablaba de un control antinatural, una marioneta con hilos invisibles, una marioneta de malevolencia, una danza de pavor, un ballet macabro, una actuación para una audiencia invisible. Más inquietante aún, no ofreció el habitual, buenos días, mamá, o buenos días, papá, saludos que eran la base de su rutina familiar, símbolos de su afecto compartido y consuelo diario, rituales de amor que los unían, ahora rotos, destrozados, olvidados, reemplazados por un silencio espeluznante, un vacío escalofriante. En cambio, Eleanor simplemente se sentó a la mesa, su mirada fija en sus padres con una expresión que Maeve describiría más tarde como vacía y, paradójicamente, antigua, como si siglos de conocimiento tácito residieran dentro de esos jóvenes ojos, asomándose desde una profundidad inimaginable, un juicio silencioso, un vacío escalofriante, una ventana a un abismo, un portal a lo desconocido, un atisbo de la eternidad, una visión de horror cósmico. Cuando Maeve, con el corazón ya agitado por una creciente e innombrable inquietud, un nudo frío formándose en su estómago, una premonición de desastre, una sensación de fatalidad inminente, un miedo que apretaba su agarre helado, un terror que la helaba hasta los huesos, el pavor primario de una madre. Una premonición de una pérdida inefable, preguntó por su bienestar, Eleanor respondió. Pero su voz había cambiado. No drásticamente, pero lo suficiente como para enviar un escalofrío por la espalda de Maeve, una fría premonición de lo que estaba por venir, un sonido que parecía raspar los bordes mismos de su alma, una voz que no era la de su hija, una voz que pertenecía a otra, un eco del abismo, un susurro de la tumba, una resonancia escalofriante del más allá, una voz que prometía solo desesperación, una voz que hablaba de condenación. Poseía un timbre más áspero y maduro, una cualidad resonante, como si emanara de alguien mucho mayor que sus años, una voz que llevaba el peso de experiencias incalculables, de antiguas penas y horrores inefables, una voz que susurraba de reinos olvidados, de pavor cósmico, de condenación eterna,
de un universo sin esperanza, de un mundo consumido por la oscuridad. En las semanas que siguieron, la metamorfosis de Eleanor se hizo imposible de ignorar, un espectáculo aterrador que se desarrollaba ante los ojos horrorizados de sus padres, una pesadilla en cámara lenta de la que no podían despertar, un descenso a la locura, un viaje al corazón de la oscuridad, un infierno viviente, una marcha implacable hacia lo desconocido, una confrontación con un mal inefable. Comenzó a exhibir conocimientos que una niña de su edad y posición social simplemente no podía poseer. Durante las comidas familiares, interponía comentarios casuales sobre eventos históricos, mostrando una precisión asombrosa que dejaba a sus padres sin palabras, sus tenedores congelados en el aire, sus apetitos desaparecidos, sus mentes tambaleándose, su mundo inclinándose sobre su eje, su realidad desmoronándose, su cordura deshilachándose, sus almas mismas sacudidas. Hablaba de la guerra de independencia como si hubiera presenciado personalmente sus batallas, relatando detalles oscuros sobre escaramuzas y maquinaciones políticas que ciertamente no se enseñaban en las rudimentarias escuelas parroquiales a las que asistía, detalles que solo un historiador o un veterano podrían conocer, detalles que eran escalofriantemente precisos, inquietantemente específicos, imposiblemente verdaderos, un conocimiento que desafiaba toda lógica, toda razón, toda comprensión humana, un conocimiento que venía de un lugar más allá del tiempo. Aún más desconcertante, Eleanor comenzó a mostrar una extraña familiaridad con la antigua filosofía helénica. Citaba a Sófocles y Eurípides, no como una niña recitando frases memorizadas, sino como alguien que comprendía genuinamente conceptos filosóficos complejos, debatiendo sus matices con una claridad escalofriante que avergonzaría a un profesor universitario, sus argumentos agudos e incisivos, su intelecto aterrador, su sabiduría profunda e inquietante, una mente mucho más allá de sus años, una erudita de los condenados, una filósofa del abismo. Cuando Thomas, desconcertado y cada vez más asustado, con el ceño fruncido por la confusión y el pavor, sus manos apretándose debajo de la mesa, su corazón latiendo en su pecho, su aliento atrapado en su garganta, su cordura deshilachándose, su mundo colapsando, su espíritu rompiéndose, preguntó dónde había adquirido tanta sabiduría. Eleanor simplemente ofreció una sonrisa que sus padres comenzaban a temer, una sonrisa desprovista de calidez o inocencia, una exhibición depredadora de dientes, una amenaza silenciosa, una promesa de dolor, un atisbo del abismo, un presagio escalofriante, un grito silencioso, una burla del amor, y respondió, con una calma inquietante, que ella siempre había sabido estas cosas, una declaración que resonó con una finalidad inquietante, una declaración de un conocimiento antiguo e inherente, una verdad demasiado terrible para soportar, una verdad que desentrañaría sus vidas, una verdad que los destruiría, una verdad que consumiría sus almas mismas, una verdad que los arrastraría al infierno. La comprensión religiosa de Eleanor también se expandió inexplicablemente, transformándola en una prodigio teológica, una enciclopedia andante y parlante de textos sagrados, un recipiente de conocimiento prohibido, una profetisa de la fatalidad, un presagio de blasfemia, un oráculo oscuro, un anatema viviente, una burla de la fe. Comenzó a recitar pasajes enteros de textos sagrados en latín impecable, no solo las simples oraciones que había aprendido en St. Judes, sino versículos arcanos del Antiguo Testamento que la mayoría de los sacerdotes necesitaban consultar tomos pesados para recordar, pasajes que hablaban de la ira divina y males antiguos, de condenación y sufrimiento eterno, de un mundo consumido por el fuego, de un Dios abandonado, de un cielo perdido, de un infierno desatado, de un universo en tormento. Cuando el padre Michael O'Connell, el párroco, un hombre de profunda fe y considerable erudición, puso a prueba sus conocimientos, se asombró por completo al descubrir que Eleanor podía entablar un profundo discurso teológico con la profundidad intelectual de un erudito experimentado, desafiando sus propias interpretaciones con una lógica inquietante, sus argumentos inexpugnables, su convicción absoluta, sus palabras cortando como cuchillos a través de sus creencias arraigadas, destrozando su
Marco teológico, erosionando su fe misma, dejándolo tambaleándose, su mundo patas arriba, sus creencias destrozadas, su alma misma sacudida, su espíritu roto. Pero quizás lo más perturbador de todo fue el conocimiento íntimo que Eleanor mostraba sobre quienes la rodeaban. Conocía los secretos más profundos de vecinos y conocidos de la familia, información que nunca se le había compartido, susurrada en voz baja a puerta cerrada, secretos que podían arruinar vidas, destruir reputaciones y destrozar familias, secretos que estaban destinados a permanecer enterrados, ahora sacados a la luz por una niña, una revelación escalofriante, una violación de la confianza, una traición a la privacidad, un arma de destrucción masiva. Aludía casualmente a la discordia matrimonial entre parejas locales, susurraba sobre cargas financieras clandestinas que pesaban mucho sobre las familias e incluso revelaba transgresiones morales que supuestamente nadie conocía, exponiendo vergüenzas ocultas con una indiferencia escalofriante, una precisión fría y calculadora que dejaba a sus padres horrorizados, su comunidad desmoronándose a su alrededor, sus vidas expuestas, su privacidad invadida, su mundo patas arriba, sus relaciones destrozadas. Si bien la erudición imposible de Eleanor era lo suficientemente inquietante, una creciente sensación de pavor comenzó a instalarse en el hogar de los Vance a medida que se hizo aterradoramente claro que su transformación abarcaba aspectos mucho más oscuros, aspectos que insinuaban algo verdaderamente malévolo, algo que había echado raíces profundamente dentro de su hija, algo que la estaba consumiendo lentamente, cuerpo y alma, retorciéndola en un instrumento de puro mal, una marioneta de los condenados, un presagio de horror cósmico, una pesadilla viviente, un demonio en forma de niña. Comenzó a exhibir una fascinación mórbida por el sufrimiento y lo macabro, un rasgo completamente ajeno a la dulce disposición que había poseído durante sus primeros 7 años, una perversión de su antigua inocencia, una corrupción de su propio ser, un descenso a la depravación, un hambre de oscuridad, una sed de lo grotesco, un amor por el dolor. Eleanor comenzó a hacer preguntas detalladas sobre la mecánica de la muerte, no la curiosidad inocente de una niña lidiando con la mortalidad, sino preguntas específicas y técnicas sobre métodos de ejecución, instrumentos medievales de tormento y la sombría progresión de enfermedades fatales, su voz escalofriantemente desprovista de empatía, sus ojos brillando con un placer oscuro, un deleite perverso, un hambre de sufrimiento, una sed de dolor, una fascinación por la aniquilación, una adoración de la decadencia. Describió con escalofriante precisión las prácticas de los inquisidores de la vieja España, los rituales de asesinato de antiguos imperios e incluso los intrincados procesos de embalsamamiento, sus palabras pintando imágenes vívidas y espantosas en la mente de sus oyentes, dejándolos asqueados y perturbados, sus imaginaciones atormentadas, su sueño plagado de pesadillas, sus almas contaminadas, sus espíritus rotos, sus mentes marcadas. Lo más alarmante es que Eleanor parecía obtener un placer perverso de estas descripciones. Sus ojos brillaban con una luz inquietante mientras hablaba de dolor, un brillo frío y calculador que no prometía piedad, un reflejo de la oscuridad dentro de ella, y ofrecía una sonrisa que enviaba un escalofrío por la espalda de los adultos a su alrededor. No era la sonrisa ingenua de una niña, sino algo calculado, casi malévolo, la sonrisa de un depredador, una promesa silenciosa de sufrimiento, un presagio escalofriante de fatalidad, una visión del infierno, un atisbo del infierno, un sabor de la condenación, un susurro del abismo, una canción de tristeza. Eleanor también desarrolló una relación perturbadora con el dolor físico. Comenzó a infligirse daño deliberadamente, rascándose la piel con sus propias uñas hasta que brotaba sangre, mordiéndose los labios hasta que estaban en carne viva, golpeándose la cabeza contra las paredes con la fuerza suficiente para dejar marcas débiles, su pequeño cuerpo un lienzo para el tormento autoinfligido, un ritual de dolor, una ofrenda perversa, un sacrificio a una entidad invisible, una comunión oscura, una devoción retorcida, un acto blasfemo. Sin embargo, lo más aterrador es que no mostraba angustia durante estos episodios de automutilación. Por el contrario,
parecía entrar en un estado de éxtasis espeluznante, un estado de trance, como si la agonía física le produjera una gratificación incomprensible, una comunión oscura con algo invisible, un placer perverso, un rapto silencioso, un momento de dicha impía, una alegría retorcida, un deleite demoníaco, un sabor del infierno. Maeve Vance intentó repetidamente intervenir, para evitar estos actos horripilantes, su corazón rompiéndose con cada intento, sus súplicas cayendo en saco roto, sus manos temblorosas mientras intentaba sujetar a su hija, su espíritu aplastado, su esperanza desvaneciéndose, su cordura deshilachándose, su mundo colapsando, su alma en tormento, pero Eleanor siempre encontraba nuevas e insidiosas formas de continuar su tormento autoinfligido. Utilizaba objetos aparentemente inofensivos, clavos sueltos que sobresalían de las paredes, fragmentos de vidrio roto, incluso utensilios de cocina, para cortarse y rasparse la carne, convirtiendo los objetos cotidianos en instrumentos de dolor, herramientas de su oscura obsesión, armas contra sí misma, contra su propia humanidad, contra la luz dentro de ella, contra la esencia misma de la vida, contra Dios mismo. Cuando se le preguntó sobre sus motivos, simplemente respondía, con esa mirada escalofriante y conocedora, que le apetecía o que algo se lo pedía, una respuesta que no ofrecía consuelo, solo un terror más profundo, una confirmación de la presencia alienígena dentro de ella, una voz que ordenaba sus acciones, una voluntad que no era la suya, una fuerza malévola que controlaba cada uno de sus movimientos, un titiritero tirando de los hilos, un dictador silencioso, un tirano cósmico. Las interacciones de Eleanor con los animales también experimentaron un cambio drástico, una clara indicación del cambio antinatural dentro de ella, una perversión de su antigua inocencia, una corrupción de su propia alma, una señal de la oscuridad invasora, un presagio de fatalidad, un presagio escalofriante, una marca de la bestia, un símbolo del mal cósmico. Anteriormente, había sido amable con los gatos callejeros que deambulaban por el vecindario y el perro del carnicero local, a menudo compartiendo sus escasas comidas con ellos, una niña amable y compasiva, llena de empatía, amiga de todas las criaturas, un alma gentil, amante de la vida, un faro de pureza, un símbolo de inocencia. Después de su transformación, los animales evitaban activamente su presencia. Los perros ladraban furiosamente a su paso, con los pelos erizados, las colas metidas por el miedo, sus instintos gritando peligro, una advertencia primaria, un coro de terror, una sinfonía de pavor, una cacofonía de miedo, un grito desesperado, una súplica de ayuda. Los gatos huían aterrorizados, con el pelaje erizado, los ojos muy abiertos por el pavor primario, sintiendo un aura malévolo, un mal palpable, una presencia escalofriante. Una sombra de muerte, un presagio de sufrimiento, una pesadilla viviente, una maldición andante. Incluso los pájaros parecían alterar sus trayectorias de vuelo para evitar su proximidad, como si sintieran una amenaza invisible, una sombra que se extendía más allá de lo visible, una presencia que irradiaba miedo, un grito silencioso en el aire, una advertencia a todos los seres vivos, una alarma cósmica, un pavor universal, un terror primario. Cuando Maeve, perpleja y cada vez más desesperada, su mente tambaleándose por el constante aluvión de eventos inquietantes, su esperanza disminuyendo, su cordura deshilachándose, su espíritu roto, su mundo colapsando, su corazón apesadumbrado por la desesperación, su alma cansada, preguntó por qué las criaturas se comportaban de manera tan extraña. Eleanor respondió con esa sonrisa fría y conocedora que había perfeccionado: ahora saben lo que soy, mamá. Son mucho más sabios que tú, una declaración que heló a Maeve hasta los huesos, confirmando sus miedos más profundos, solidificando la aterradora verdad, una verdad que la perseguiría para siempre, una verdad que la llevaría a la locura, una verdad que la consumiría, cuerpo y alma, una verdad que los destruiría a todos, una verdad que destrozaría su existencia misma, una verdad que los arrastraría al abismo. A medida que los meses se convirtieron en un año, el caso de Eleanor trascendió las meras anomalías conductuales e intelectuales.
Comenzó a exhibir capacidades físicas que desafiaban todas las leyes naturales para una niña de su edad y constitución delicada, habilidades que insinuaban algo verdaderamente sobrenatural, algo más allá de la comprensión humana, algo completamente demoníaco, algo que desafiaba toda razón, toda lógica, toda ciencia, todas las leyes conocidas de la física, toda experiencia humana. La primera manifestación sorprendente fue su fuerza desproporcionada. Eleanor, que siempre había sido una niña pequeña y físicamente ordinaria, de repente poseía la capacidad de destrozar objetos con asombrosa facilidad. Durante un violento arrebato en el invierno de 1869, partió una silla de roble macizo por la mitad con sus propias manos, la madera astillándose con un sonido como un disparo, la fuerza increíble, dejando astillas incrustadas en el suelo, un testimonio de su poder antinatural, una escalofriante exhibición de fuerza bruta e indómita, una aterradora exhibición de fuerza bruta, una demostración de fuerza impía, una violación de todas las leyes físicas conocidas. Thomas, que luchaba con madera pesada en los muelles a diario, examinó la madera astillada con una expresión desconcertada, sus fuertes manos trazando la ruptura imposible, su mente luchando por comprender, por encontrar una explicación racional, por aferrarse a la cordura, por negar lo imposible, por rechazar la aterradora verdad, por escapar de la locura invasora, por preservar su propia cordura. El daño indicaba una fuerza mucho más allá de lo que una niña podía generar, una fuerza que rozaba lo sobrenatural, una aterradora exhibición de poder puro, un escalofriante atisbo de lo imposible, una violación del orden natural, una blasfemia contra la creación, un desafío a Dios, un desafío al tejido mismo de la realidad, una burla de la fragilidad humana. En otra ocasión, Eleanor dejó impresiones indelebles de sus pequeños dedos permanentemente grabadas en la robusta mesa de madera de la familia, no arañazos superficiales, sino hendiduras profundas, como si sus pequeños dedos poseyeran la dureza y la presión de herramientas metálicas, tallando la madera maciza con facilidad, dejando una marca permanente y perturbadora, un grito silencioso grabado en el tejido mismo de su hogar, una marca de terror, una cicatriz en sus almas, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que había echado raíces, una herida permanente, un testimonio de un horror invisible, un símbolo de su tormento. Eleanor también comenzó a mostrar una resistencia física normal, una aterradora inmunidad a las limitaciones normales del cuerpo humano. Podía mantener posturas incómodas durante horas, sin mostrar signos de fatiga o malestar, su cuerpo aparentemente incansable, su voluntad inquebrantable. Su resistencia inhumana, una parodia grotesca de la fisiología humana, una burla de la vida, un desafío a la mortalidad, una escalofriante exhibición de vitalidad antinatural, un testimonio de un poder impío. Una vez, Maeve la descubrió de pie inmóvil en el centro de su pequeña sala a las 2 de la mañana, con la mirada fija en una pared en blanco, sus ojos sin parpadear, una estatua de pavor silencioso, un centinela de la noche, un presagio de fatalidad, una aparición escalofriante, una figura de terror, un guardián silencioso del abismo, una gárgola viviente. Cuando se le preguntó, Eleanor declaró con calma que había estado en esa misma posición desde la cena, más de 6 horas antes, sin un solo temblor, una hazaña que desafiaba toda comprensión fisiológica, una escalofriante exhibición de resistencia que hablaba de una constitución antinatural, un cuerpo poseído, un recipiente de malevolencia, una marioneta de dolor, un autómata viviente, una criatura de piedra. Su resistencia al frío mordaz de los inviernos de Oakham era particularmente inquietante. Con frecuencia se aventuraba al aire libre, vestida con poca ropa, aparentemente impermeable a temperaturas que provocaban escalofríos en otros habitantes del pueblo, su piel intacta por la escarcha, su aliento ni siquiera empañándose en el aire gélido, un fantasma en la noche invernal, una criatura de hielo, un presagio del cruel abrazo del invierno, un espectro escalofriante, un depredador silencioso, un ser de otro mundo. Una mañana inolvidable, Thomas la encontró dormida en el patio cubierto de nieve, vestida solo con su camisón, sin mostrar signos de hipotermia o malestar, su aliento empañándose en el aire gélido,
una visión que lo llenó de un terror profundo e inquebrantable, un miedo que roía su alma misma, amenazando con consumirlo por completo, con arrastrarlo al abismo, con reclamarlo como suyo, con arrastrarlo a la oscuridad, con robarle su esencia misma, con destrozar su ser mismo. Pero quizás la manifestación física más profundamente perturbadora fue la transformación de los ojos de Eleanor. Varios vecinos y conocidos de la familia comenzaron a comentar sobre la inquietante cualidad de su mirada, una mirada que parecía atravesar sus almas mismas, desnudándolos, revelando sus miedos más profundos, sus vergüenzas ocultas, sus secretos más oscuros, sus demonios más íntimos, sus verdades más vulnerables, su esencia misma. Describieron sus ojos como poseedores de una intensidad hipnótica, casi depredadora, una profundidad que era a la vez antigua y desprovista de inocencia infantil, una ventana a un abismo de horrores desconocidos, un vacío que devolvía la mirada, un grito silencioso desde las profundidades, un portal a la condenación, una puerta al infierno, un espejo que reflejaba el pavor cósmico, una visión de desesperación máxima. Las personas que se encontraban con la mirada directa de Eleanor durante periodos prolongados informaron haber experimentado mareos, dolores de cabeza punzantes y una inexplicable sensación de miedo primario, como si estuvieran siendo juzgados por algo más allá de la comprensión humana, algo completamente alienígena, algo que no tenía lugar en su mundo, algo que amenazaba con devorarlos, con consumir su esencia misma, con robarles sus almas, con destrozar sus mentes, con llevarlos a la locura. La propia Maeve notó que los ojos de Eleanor a veces parecían cambiar de tono, dependiendo de la luz ambiental o del estado de ánimo de su hija. Normalmente de un marrón cálido, ocasionalmente parecían oscurecerse hasta un negro casi obsidiana, particularmente durante sus episodios más inquietantes, reflejando una oscuridad que no era de este mundo, un vacío que amenazaba con consumirlo todo, un atisbo de puro mal, un portal al infierno, una ventana al infierno, una visión de horror cósmico, un aterrador atisbo del vacío, un reflejo del abismo. En algunas ocasiones aterradoras, Maeve juró que podía discernir formas fugaces y sombrías moviéndose dentro de las profundidades de las pupilas de Eleanor, como si algo más, algo antiguo y malévolo, se asomara a través de los ojos de su hija, un observador silencioso de su pesadilla en desarrollo, un titiritero tirando de los hilos, controlando cada uno de sus movimientos, deleitándose con su tormento, alimentándose de su miedo, deleitándose con su desesperación, una entidad silenciosa e invisible, un parásito cósmico, un demonio de otra dimensión. A medida que el comportamiento de Eleanor se precipitaba en un patrón cada vez más perturbador e inexplicable, Thomas y Maeve Vance, como cualquier padre desesperado, buscaron consuelo y soluciones donde pudieron. Como devotos adherentes de su fe católica, su primer recurso fue la iglesia, un santuario en tiempos de problemas, un lugar de último recurso, un último bastión contra la oscuridad invasora, una súplica desesperada por la intervención divina, un grito de ayuda a un Dios silencioso, una última esperanza contra las sombras invasoras, una última resistencia contra el mal. El padre Michael O'Connell de la capilla de St. Jude había conocido a Eleanor desde su bautismo, había supervisado su primera comunión y siempre la había considerado una de las niñas más angelicales de su rebaño, un faro de inocencia y pureza, una niña tocada por la gracia, un símbolo de esperanza, un testimonio del amor de Dios, una promesa de salvación, un futuro inmaculado, un alma destinada al cielo. Cuando los Vance se le acercaron por primera vez con su desgarradora historia, sus voces llenas de desesperación, sus rostros marcados por la preocupación, su esperanza parpadeando como una vela moribunda, inicialmente desestimó sus miedos, atribuyéndolos a la imaginación hiperactiva de padres amorosos y ansiosos, convencido de que era simplemente una fase difícil, exacerbada por el dolor, una aflicción común, una locura temporal, una fantasía infantil, un engaño fugaz, una reacción exagerada. De los padres, una parte normal del crecimiento. Esta perspectiva, sin embargo, se hizo añicos en el momento en que el padre O'Connell se reunió personalmente con Eleanor.
Durante una visita pastoral al hogar de los Vance en la primavera de 1869, intentó entablar una simple discusión teológica con la niña. Para su asombro, Eleanor no solo mostró un conocimiento enciclopédico de las Escrituras, sino que también comenzó a desafiar los principios fundamentales de la doctrina con argumentos sofisticados que rara vez encontraba incluso en teólogos experimentados, su lógica impecable, su convicción absoluta, sus palabras cortando como cuchillos, diseccionando su fe, destrozándola, dejándolo tambaleándose, su mundo patas arriba, sus creencias destrozadas, su alma misma sacudida, su espíritu roto. Aún más inquietante, Eleanor reveló detalles íntimos sobre la vida personal del sacerdote que nunca había divulgado a nadie. Habló de transgresiones pasadas, de dudas secretas que carcomían su fe e incluso relató eventos específicos de su infancia en un remoto pueblo irlandés, detalles que solo él podía conocer, secretos que había enterrado profundamente en su alma, ahora sacados a la luz por una niña, una revelación escalofriante, una violación de su privacidad más sagrada, una traición a sus miedos más profundos, una humillación pública, un asalto espiritual. Convencido de que se enfrentaba a una fuerza más allá del ámbito de la comprensión médica común, el padre O'Connell, con el corazón apesadumbrado y el alma cargada de pavor, resolvió realizar un exorcismo. El ritual sagrado se llevó a cabo en el hogar de los Vance en una gélida noche de invierno de 1869, el aire denso de tensión, las sombras bailando ominosamente, el viento aullando como un avancée, con solo la familia y un venerable diácono presentes, sus rostros marcados por el miedo y la esperanza desesperada, sus oraciones una súplica desesperada, un último recurso contra el mal invasor, una batalla por un alma, una lucha por la salvación, una apuesta desesperada contra las fuerzas de la oscuridad, un último y desesperado acto de fe. Lo que sucedió durante esa desgarradora ceremonia fue tan profundamente perturbador que el padre O'Connell nunca volvió a hablar de ello públicamente, confiando solo en sus diarios personales, descubiertos décadas después, que fue la experiencia más aterradora de toda mi vida sacerdotal, un recuerdo que perseguiría para siempre sus horas de vigilia, una pesadilla de la que nunca podría escapar verdaderamente. Una mancha en su alma, una herida que nunca sanaría, una cicatriz que nunca se desvanecería, una carga que llevaría a su tumba, un testimonio de un horror inefable, un atisbo del corazón mismo del mal. Durante el exorcismo, Eleanor no reaccionó como los textos antiguos sugerían que debería hacerlo un individuo poseído. No hubo agonía, ni contorsiones, ni gritos blasfemos. En cambio, se rió, una risa hueca y resonante que parecía emanar de múltiples voces simultáneamente, un coro de entidades invisibles, una sinfonía de los condenados, un sonido que resonaría para siempre en la mente del sacerdote, una melodía escalofriante de desesperación, una burla de su deber sagrado, un himno blasfemo, un coro demoníaco, una canción de triunfo para las fuerzas de la oscuridad. Y luego, para el horror absoluto del sacerdote, comenzó a recitar el mismo ritual de exorcismo junto a él, palabra por palabra, en latín impecable, anticipando cada línea antes de que él pudiera siquiera pronunciarla, burlándose de cada una de sus palabras sagradas, retorciendo lo sagrado en algo profano, un sacrilegio más allá de la imaginación, un desafío directo a Dios mismo, una declaración de guerra contra el cielo, un triunfo del mal, una blasfemia contra todo lo sagrado, una victoria para el abismo. Tras el exorcismo fallido, los Vance, con su fe tambaleante pero su esperanza aferrada a un hilo desesperado, recurrieron al incipiente campo de la medicina. Rezaron para que la ciencia pudiera ofrecer explicaciones donde la religión había fallado, una respuesta racional a su inexplicable pesadilla, una cura para lo incurable, una luz en la oscuridad invasora, un atisbo de esperanza en el abismo, una salvación científica, una solución lógica, un faro de razón, un camino hacia la comprensión. Buscaron al Dr. Alistair Finch,
uno de los pocos médicos de Oakaben especializado en afecciones mentales, un hombre que había estudiado en las instituciones psiquiátricas más progresistas de Europa continental, un faro de investigación científica en un mundo envuelto en superstición, un hombre de razón, un buscador de la verdad, un campeón de la lógica, un bastión contra lo desconocido, un defensor de la cordura, un guerrero contra la locura, un hombre de ciencia contra lo sobrenatural. El Dr. Finch era conocido por su enfoque meticuloso, su rigurosa metodología científica y su exhaustiva documentación de casos clínicos, un hombre de lógica inquebrantable y aguda observación, un verdadero erudito, un pilar de la comunidad médica, un bastión contra lo desconocido, un defensor de la cordura, un baluarte contra lo irracional, un campeón de la mente humana. Cuando los Vance le presentaron por primera vez el caso de Eleanor, lo abordó con un sano escepticismo profesional, asumiendo que estaba tratando con una niña excepcionalmente inteligente que sufría algún tipo de trauma psicológico, un caso que podía explicarse por la razón, por las leyes conocidas de la mente humana, un rompecabezas que resolver, un desafío a su intelecto, una prueba de su determinación, una cuestión de investigación científica, un problema que diseccionar, un misterio que desentrañar. Esta perspectiva, sin embargo, experimentó un cambio radical durante sus sesiones iniciales con Eleanor. El médico realizó exámenes intensivos durante 2 agotadoras semanas en la primavera de 1870, registrando meticulosamente cada faceta del comportamiento y las capacidades de la niña. Sus informes, que milagrosamente sobrevivieron y ahora se encuentran en los archivos médicos históricos de Oakaben, son una lectura verdaderamente escalofriante, un testimonio del horror que presenció, un registro de una mente llevada al límite, un alma atormentada, una vida irrevocablemente alterada, una anomalía científica, un misterio médico, un estudio de caso de terror, un viaje al corazón de la oscuridad. Finch notó de inmediato el intelecto superior de Eleanor, pero observó que estaba casi exclusivamente dirigido a temas mórbidos y perturbadores. Podía discutir la anatomía humana con la precisión de un cirujano experimentado, detallando el intrincado funcionamiento de los órganos y los espantosos efectos de varias lesiones, su conocimiento inquietantemente vasto. Sus descripciones escalofriantemente precisas, sus palabras pintando una imagen de muerte, un lienzo de decadencia, una obra maestra de la morbilidad, una sinfonía de sufrimiento, una letanía de dolor. Poseía un conocimiento enciclopédico de los venenos, sus efectos y sus antídotos, a menudo describiendo sus acciones con una fascinación desapegada, casi clínica, una experiencia escalofriante que hablaba de estudios oscuros, de conocimiento prohibido, de una mente corrompida, de un alma contaminada, de una voluntad pervertida, de un espíritu perdido. Su comprensión de la muerte, en todas sus formas, era profunda e inquietante. Hablaba de la descomposición de la carne, el cese de las funciones vitales y la disolución final del cuerpo con una claridad inquietante que desmentía sus años, un conocimiento que parecía venir de más allá de la tumba, de un lugar donde la vida y la muerte no tenían significado, solo un vacío interminable, un olvido frío, una indiferencia cósmica, una verdad aterradora, un atisbo del horror máximo, una visión de aniquilación. El Dr. Finch, un hombre de ciencia, se sintió cada vez más inquieto por las escalofriantes percepciones de Eleanor. Notó que su comportamiento permanecía inquietantemente tranquilo, incluso cuando discutía los temas más grotescos. Sus ojos, escribió, tenían una profundidad que parecía abarcar siglos, una mirada que era a la vez antigua y desprovista de inocencia infantil, una ventana a un abismo de oscuridad inimaginable, un vacío que amenazaba con tragárselo por completo, con consumir su alma misma, con arrastrarlo a la locura, con arrastrarlo a la oscuridad, con robarle su esencia misma, con destrozar su ser mismo. Intentó entablar conversaciones más convencionales con ella, para buscar signos de trauma o delirio, pero Eleanor simplemente sonreía, esa sonrisa inquietante y conocedora, y desviaba la conversación hacia lo macabro, su control absoluto, su voluntad inquebrantable, su poder innegable, su presencia abrumadora, su influencia ineludible, su dominio completo, su victoria asegurada,
su reinado de terror absoluto. Documentó casos en los que Eleanor predecía eventos menores con una precisión asombrosa, una enfermera que dejaba caer una bandeja, un cambio repentino en el clima, pero los descartó como mera coincidencia, un subproducto de su propia ansiedad aumentada, un intento desesperado de aferrarse a la racionalidad frente a lo inexplicable. Sin embargo, en el fondo, se había plantado una semilla de duda, una sospecha aterradora que pronto florecería en un terror en toda regla, consumiendo cada uno de sus pensamientos, destrozando su visión científica del mundo, llevándolo al borde de la locura, al borde del abismo, al precipicio de la desesperación, a las puertas mismas del infierno, a una confrontación con el mal máximo. A medida que las semanas se convertían en meses, la condición de Eleanor en el manicomio Blackwood se deterioró, o más bien, se intensificó, convirtiéndose en una pesadilla viviente para el personal, una fuente constante de pavor, un mal palpable que impregnaba el aire mismo, una presencia escalofriante que se filtraba en cada rincón, cada piedra, cada alma, cada momento de vigilia, cada pensamiento fugaz, cada palabra susurrada. Los médicos, desconcertados por su resistencia a todos los tratamientos convencionales, recurrieron a medidas cada vez más desesperadas. Se consideraron la hidroterapia, la electroshock en su forma rudimentaria, e incluso formas rudimentarias de lobotomía, aunque nunca se implementaron por completo en una niña tan joven, su desesperación creciendo con cada intento fallido, su comprensión científica desmoronándose, su esperanza desvaneciéndose, su cordura amenazada, su mundo colapsando, sus vidas consumidas por el miedo, sus almas atormentadas, sus mentes rotas. Eleanor, sin embargo, permaneció impasible. Soportó cada procedimiento con un estoicismo inquietante, sus ojos, esos ojos antiguos y conocedores, observando a sus torturadores con una curiosidad desapegada, como si fueran meros insectos, sus esfuerzos patéticos, su sufrimiento divertido, su miedo una fuente de entretenimiento, un placer perverso, un triunfo silencioso. Una alegría demoníaca, una broma cósmica. Sus anomalías físicas persistieron, la fuerza antinatural, la inmunidad al dolor, cambios perturbadores en su mirada. Las enfermeras informaron que los objetos se movían inexplicablemente en su presencia, susurros que emanaban de rincones vacíos de su habitación y un frío penetrante y helado que parecía seguirla a donde quiera que fuera, una aura palpable de pavor que impregnaba los muros de piedra del manicomio, helando al personal y a los pacientes por igual, congelando su sangre, robándoles el aliento, aplastando sus espíritus, llevándolos a la locura, a la desesperación, al suicidio. Los otros pacientes, incluso los más gravemente perturbados, se apartaban de ella, sus divagaciones incoherentes a menudo puntuadas por gritos aterrorizados de «la muñeca susurrante» o «la antigua», su miedo una escalofriante confirmación del estado antinatural de Eleanor, un testimonio de la malevolencia que exudaba, una encarnación viviente de sus peores pesadillas, un demonio en forma de niña, un presagio de su propia perdición, un verdugo silencioso, una maldición viviente, una plaga andante. El Dr. Finch, a pesar de su escepticismo científico, se vio cada vez más arrastrado al abismo del caso de Eleanor, como una polilla a una llama aterradora, incapaz de apartarse, impulsado por una fuerza invisible, una atracción irresistible hacia la oscuridad, una atracción fatal, una obsesión maldita, un descenso a la locura, un viaje al corazón de un mal inefable. Pasó incontables horas examinando sus archivos, entrevistando al personal y observándola a través de la mirilla de la puerta de su celda, su obsesión creciendo, consumiendo sus horas de vigilia y persiguiendo sus sueños, su mente desmoronándose lentamente, su alma asediada, su espíritu roto, su cordura pendiendo de un hilo, su ser mismo asaltado por lo desconocido, su realidad desmoronándose, su mundo patas arriba, su vida en ruinas. Comenzó a sospechar que Eleanor no solo sufría una enfermedad mental, sino que quizás era un recipiente para algo más, algo antiguo y malévolo, una entidad parasitaria que había encontrado un huésped en la niña inocente, retorciéndola en una parodia monstruosa de su antiguo yo, una imitación grotesca de la vida,
una marioneta de puro mal, un conducto para el horror cósmico, una abominación viviente, una puerta para los condenados. Sus colegas desestimaron su creciente inquietud como agotamiento profesional, una aflicción común entre los médicos de manicomios, una explicación conveniente para lo que no podían comprender, para lo que desafiaba su mundo racional, para lo que amenazaba con destrozar su cordura, para lo que era simplemente demasiado aterrador para reconocer, demasiado monstruoso para creer, demasiado alienígena para aceptar, demasiado perturbador para contemplar, demasiado malvado para imaginar. Pero Finch sabía, en lo más profundo de sus huesos, que Eleanor era diferente. Comenzó a experimentar sueños vívidos y perturbadores, sueños de figuras sombrías y símbolos antiguos, sueños que lo dejaban empapado en sudor frío, su sueño un tormento, su mente un campo de batalla, su alma asediada, su espíritu roto, su cordura deshilachándose, su ser mismo asaltado, su realidad desmoronándose, su mundo patas arriba, su vida en ruinas, su alma en peligro. Se encontró dibujando estos símbolos en su diario privado, símbolos que la propia Eleanor había dibujado casualmente durante una sesión, símbolos que no tenían lugar en la mente de una niña victoriana, símbolos que gritaban un mal inefable, un horror primordial que había despertado, una maldición desatada, una oscuridad manifestada, un terror de más allá de las estrellas, un atisbo del abismo del pavor cósmico, una visión de desesperación máxima. En el otoño de 1872, 2 años después de la admisión de Eleanor, el Dr. Finch hizo un descubrimiento impactante, una revelación que destrozaría su mundo y redefiniría su comprensión de la realidad, empujándolo más allá del velo de la razón científica, al reino de lo sobrenatural, al corazón del abismo, a las fauces mismas de la locura, a las garras de un mal antiguo, a una confrontación con un horror cósmico. Mientras investigaba el folclore antiguo en la polvorienta biblioteca del manicomio, un lugar lleno de conocimiento olvidado y secretos susurrados, un repositorio de saberes prohibidos, tropezó con un tomo olvidado, una colección de leyendas locales de la región de Avonwood. Dentro de sus páginas quebradizas, encontró un relato escalofriante de una entidad malévolo, un tejedor de sombras, que se decía que poseía los cuerpos de los inocentes, otorgándoles conocimiento y poder antinaturales, antes de consumir lentamente sus almas, dejando atrás solo una cáscara vacía, una marioneta animada por la oscuridad, una mera cáscara, un recipiente para su mal, un conducto para su malevolencia, una herramienta de su voluntad, un presagio de su regreso, una promesa de condenación eterna. La descripción del comportamiento de la entidad, sus víctimas preferidas, almas jóvenes y puras, y las manifestaciones físicas que causaba, reflejaban el caso de Eleanor con una precisión aterradora, una coincidencia perfecta y horripilante, una confirmación de sus miedos más oscuros, una validación de su creciente locura, una verdad escalofriante, un horror cósmico manifestado, una pesadilla hecha realidad, una profecía cumplida. El tomo incluso contenía dibujos rudimentarios de los mismos símbolos que Finch había estado dibujando en sus sueños, símbolos que ahora pulsaban con un significado aterrador, confirmando sus miedos más oscuros, solidificando la aterradora verdad, una verdad que lo perseguiría para siempre, una verdad que lo llevaría a la locura, una verdad que lo destruiría, una verdad que consumiría su alma misma, una verdad que lo arrastraría al infierno. Un pavor frío, mucho más profundo que cualquier escepticismo científico, se apoderó de él, una certeza que le heló la sangre, una verdad que gritaba en su mente, amenazando con destrozar su cordura, con consumirlo por completo, con arrastrarlo a la oscuridad, con reclamarlo como suyo, con convertirlo en su esclavo, con retorcerlo en un reflejo de su propio mal, con convertirlo en un presagio de su regreso. Se dio cuenta, con una certeza nauseabunda, de que Eleanor Vance no estaba simplemente loca, estaba poseída, una marioneta de un mal antiguo, una víctima y una perpetradora a la vez, una pesadilla viviente, un presagio de destrucción, un peón en un juego cósmico, un recipiente para el apocalipsis, una puerta para los condenados, una clave para el fin del mundo.
El Dr. Finch, ahora un hombre perseguido por sus propios descubrimientos, su cordura al borde del abismo, su mente una vorágine de miedo y esperanza desesperada, intentó presentar sus hallazgos a la junta del manicomio. Habló de males antiguos, de posesión, de un alma de niña atrapada dentro de una entidad malévolo, su voz llena de urgencia desesperada, sus palabras al borde del frenesí, sus súplicas cayendo en saco roto, sus colegas mirándolo con lástima y desdén, sus rostros máscaras de escepticismo educado, sus ojos llenos de juicio, sus mentes cerradas a la verdad, sus corazones llenos de miedo. Sus colegas, hombres de ciencia incondicionales, escucharon con educado desdén, sus rostros impasibles, sus mentes cerradas, atribuyendo sus teorías al estrés y al exceso de trabajo, a una mente que sucumbía a las presiones del manicomio, a un descenso a la locura, un conveniente descarte de la verdad inconveniente, una negativa a ver, una ceguera deliberada, una ignorancia voluntaria, una retirada cobarde de la verdad. Recomendaron un sabático, un periodo de descanso lejos de las sombrías realidades del manicomio, un despido educado, una forma de silenciarlo, de enterrar su verdad inconveniente, de mantener su cómoda visión del mundo, de preservar su frágil cordura, de proteger su propia ignorancia, de suprimir la aterradora realidad, de negar la existencia del mal. Pero Finch sabía que no podía descansar. Sabía lo que Eleanor realmente era, y sabía el peligro que representaba, no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban, para el tejido mismo de su mundo, para las almas inocentes que aún no habían nacido, para la humanidad misma, para la esencia misma de la existencia, para el futuro de la humanidad, para la santidad de la vida, para el alma misma del mundo. En secreto, comenzó a investigar rituales antiguos. Exorcismos olvidados, cualquier cosa que pudiera ofrecer un atisbo de esperanza, una forma de luchar contra la oscuridad, una apuesta desesperada contra un enemigo antiguo, un último esfuerzo para salvar un alma, para recuperar una vida, para desterrar el mal, para expulsar al demonio, para restaurar la luz, para traer de vuelta a la niña. Creía que si de alguna manera podía cortar la conexión de la entidad con Eleanor, podría salvarla, podría recuperar a la niña inocente que una vez conoció, podría sacarla del abismo, de las garras del mal puro, de una eternidad de tormento, de un destino peor que la muerte, de la aniquilación total, de la condenación cósmica, de una eternidad de sufrimiento. Sus esfuerzos, sin embargo, fueron en vano. Una gélida mañana de invierno de 1873, Eleanor Vance fue encontrada muerta en su celda. La causa oficial de la muerte se catalogó como paro cardíaco, un término médico conveniente para una muerte inexplicable, un encubrimiento burocrático para lo inefable, una mentira para calmar al público, para mantener el orden, para enterrar la verdad, para preservar la ilusión de control, para ocultar la aterradora realidad, para negar la existencia de lo sobrenatural. Pero el Dr. Finch sabía más. Encontró su cuerpo antinaturalmente frío, sus ojos bien abiertos, mirando al techo con esa mirada antigua y conocedora, una acusación final y silenciosa, una despedida escalofriante, un mensaje de más allá de la tumba, un testimonio del horror, una advertencia a los vivos, un grito silencioso desde el abismo, una profecía final y escalofriante. Y en la pared sobre su cama, garabateado en lo que parecía ser su propia sangre, estaba uno de los símbolos del tomo antiguo, un símbolo del tejedor de sombras, una firma aterradora, una marca de propiedad, una declaración de victoria, una burla final, una promesa escalofriante, una marca de condenación eterna, un sello del mal cósmico, una señal del fin. El Dr. Finch, roto y derrotado, renunció al manicomio poco después, su carrera en ruinas, su mente marcada para siempre por la muñeca susurrante de Blackwood. Pasó el resto de sus días en reclusión, escribiendo una serie de diarios crípticos, detallando sus teorías y sus aterradoras experiencias, un profeta solitario de la fatalidad, sus palabras una advertencia desesperada a un mundo que no quería escuchar, un testimonio de la oscuridad que había presenciado, un legado de terror, una verdad olvidada, un grito silencioso desde las profundidades de su alma, una súplica final y desesperada de comprensión.
Murió como un recluso, sus advertencias desestimadas como los desvaríos de un loco, su verdad enterrada con él, perdida en las arenas del tiempo, esperando ser redescubierta, esperando ser creída, esperando desatar su horror una vez más, esperando el momento oportuno, esperando la próxima alma inocente, esperando la próxima víctima, esperando el próximo sacrificio. Pero la historia de Eleanor Vance no terminó con su muerte. Décadas después, a principios del siglo XX, durante las renovaciones del ahora abandonado manicomio Blackwood, los trabajadores tropezaron con un compartimento oculto debajo de la antigua celda de Eleanor. Dentro, encontraron una pequeña muñeca de madera intrincadamente tallada, con ojos de obsidiana pulida, brillando con una luz antinatural, reflejando la oscuridad interior, una efigie en miniatura del terror, un centinela silencioso, un artefacto maldito, un conducto del mal, un recipiente de malevolencia, una llave al abismo. Y apretada fuertemente en sus diminutas manos de madera había una fotografía de daguerrotipo descolorida, la imagen misma de Eleanor Vance, con los ojos muy abiertos, la postura rígida, la mirada antigua, un eco escalofriante del pasado, un momento congelado de terror, un testimonio silencioso de su tormento, una reliquia del mal, un presagio de pavor, una llave a una pesadilla olvidada, un portal al abismo, una puerta al infierno. La muñeca, al ser manipulada, emitía un susurro débil, casi imperceptible, un sonido que parecía resonar con innumerables voces, hablando en lenguas olvidadas, un coro de los condenados, una sinfonía de desesperación, un lamento escalofriante, una llamada del abismo. Una canción de tristeza, un lamento por los perdidos, una melodía de locura, un susurro de tormento eterno. Y a veces, en la oscuridad de la noche, si escuchas atentamente, aún puedes oír los susurros que emanan del manicomio abandonado, la escalofriante historia de Eleanor Vance, la niña que era más que una simple niña, y la entidad malévolo que reclamó su alma. La fotografía, ahora una posesión preciada de un coleccionista privado, sirve como un sombrío recordatorio de que algunos misterios es mejor dejarlos sin perturbar, algunas miradas demasiado antiguas para encontrarse, y algunos susurros demasiado aterradores para ignorar. Porque en las profundidades de los ojos de Eleanor, todavía se puede percibir la sombra de algo verdaderamente antiguo, algo que todavía espera, pacientemente, en la oscuridad, observando para siempre, susurrando para siempre, hambriento para siempre, buscando su próximo huésped, su próxima víctima, su próxima alma inocente para corromper, para consumir, para retorcer a su propia imagen, un ciclo eterno de pavor, una pesadilla sin fin, un horror que trasciende el tiempo mismo, una oscuridad que nunca morirá, nunca se desvanecerá, nunca dormirá, nunca descansará.